Esta es una producción de Pixel Media. Hola amigos, gracias por estar el día de hoy nuevamente con nosotros aquí en su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Hola, soy Ricardo Palma, intensivista pediatra. Y bueno, le agradecemos a todos por su gran apoyo y seguimos con este proyecto con varios médicos dando información para ustedes. Y recuerden, si tienen dudas, quieren que entrevistemos a algún médico en especial o algún tema en especial, déjenlo en los comentarios, mándenos correo o también en mis redes personales. Pueden seguirnos en la página, ¿vale? Y bueno, el día de hoy tengo presentar a una doctora, colega, maestra y amiga, a la doctora Yunaisi Alfaro Rodríguez, que es médico pediatra con una especialidad en terapia intensiva pediátrica. Doctora, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, doctora, la verdad es que estoy muy contento. Estaba muy esperado esta plática. De hecho, tengo ahí varias personas que ya tienen de que les avise cuando salga el capítulo, definitivamente. Y médicos, residentes y hasta enfermeros que me han comentado sobre cuándo voy a entrevistar a la doctora Yunaisi. Y bueno, doctora, para que pues bueno, la audiencia la vaya conociendo un poquito más, nos puede platicar de dónde es, cómo fue su formación, de dónde le nació estudiar pediatría y sobre todo la área crítica con los niños. Bueno, yo soy cubana, ya la mayoría que me conoce lo sabe. Y siempre quise ser médico, desde pequeñita. Nunca quise ser otra cosa que médico. Pues hasta que se dio, ¿no? Terminé la prepa y empecé a estudiar medicina. Cuando empecé a estudiar medicina, creo que como todos los que estudiamos medicina, pues quería ser cirujana, ¿no? Ok. Pues sí, o sea, mi objetivo era ser cirujana hasta que roté por pediatría. Ok. Cuando roté por pediatría, me enamoré de los niños porque, o sea, trabajar con los papás y con el resto de la familia es un poco más complicado, pero los niños son espectaculares, son súper agradecidos y siempre están sonriendo, siempre. Entonces, cuando termino la carrera, que voy a solicitar la especialidad, porque el proceso de la solicitud de la especialidad en Cuba pues es diferente aquí. Ok. O sea, nos examinamos antes cuando terminamos y ya una vez por escalafón pues puedes solicitar. Hice mis documentos para pedir cirugía. Y en el camino a entregar, pues cambié y dije, no, definitivamente no, voy a hacer pediatría. Cuando entrego, mis compañeras me preguntan, porque todo, bueno, ¿qué? No, pues, ¿qué pediste? No, pediatría. Nadie me lo quería creer. Y sí, así fue. Oh. A última hora. Pero me quedé enamorada cuando roté por pediatría. Claro. Y bueno, digo, aquí si no tengo conocimiento, la formación del médico general, medicina general, allá igual es una universidad, hay que hacer algún trámite especial. Digo, pues bueno, aquí en México, pues se hablan muchas cosas en la formación del médico, de la manera de cómo entrar. Digo, yo cuando estaba en la prepa, igual en la primera ocasión que presenté para hacer la licenciatura, pues no quedé. Ya fue hasta la segunda ocasión que volvimos a intentar y todo eso en diversas universidades. Pero en una de esas había encontrado algunas como becas a ir a Cuba, ¿no? Ahí me comentaban que se tenía que hacer como un tiempo primero, como un para entrar a la universidad. Pero bueno, no se hizo que yo viajara y pues bueno, hice aquí en México, ¿no? Pero ahí, ¿cómo es la formación del médico? Bueno, ahí pues muy similar aquí. Cuando terminas la prepa, te presentas a exámenes de ingreso a la universidad y pasas. O sea, solo exámenes de ingreso, español, matemática y en el caso de medicina, biología. Son los 3 exámenes que haces. La carrera como que sí tiene sus diferencias, ¿no? Primero y segundo año, o sea, los 4 primeros semestres son a tiempo completo en la Facultad de Medicina, solo en la universidad. Ok. Y ya a partir de quinto semestre vas a tiempo completo al hospital hasta que te gradúas. Estás toda la mañana en sala de hospitalización y en la tarde das la teoría. Ok. Pero en el hospital, o sea, en los salones del hospital. Ya no vas más a la universidad. Es todo el tiempo en el hospital. Cuba tuvo un proyecto muy bueno que empezó en el año 1999 para los estudiantes extranjeros. Mire. Creó la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, una escuela bien bonita que está frente al mar, de hecho, y aceptó miles de estudiantes extranjeros. Mi año fue la segunda promoción de estudiantes extranjeros en Cuba, que era completamente gratuito, o sea, no se le cobraba a nadie por ir a estudiar, pero era un proyecto entre los gobiernos. Fueron estudiantes de todo el mundo, de América, de África, y sí, ciertamente, como no todos llevaban la misma formación, estaban en un tiempo inicial de regularización. Ok. Como un último semestre de prepa, por así decirlo, para regularizarse. Y ya de ahí empezaban
o sea, estudiar medicina. De igual manera, esos 4 primeros semestres lo hacían en la universidad, en esa, se llama así, se le decía ELAN, Universidad de Ciencias Médicas, o sea, Universidad Latinoamericana de Medicina, porque la mayoría de los estudiantes eran de Latinoamérica. Y ya después que terminaban el 4º semestre, ya iban, o sea, se unían a nosotros a los hospitales. Ah, mire, ok, Sí. ok. Pero entonces era una universidad totalmente aparte con la de ustedes. Sí, los 4 primeros semestres sí. Ah, ok. Ya a partir del cuarto semestre, que se terminaban las áreas básicas, o sea, las materias troncales, ya se incorporaban con nosotros a áreas hospitalarias en nuestras facultades, porque ahí como que los nivelaban, ¿no? O sea, para regularizarlos, porque todos no iban con la misma formación. Ah, ya. Y doctora, por ejemplo, digo, es una duda en el aspecto de la formación o del el tipo de universidades que hay allá para ustedes. Hay como aquí que hay universidades privadas, de gobierno. ¿Cómo es la metodología allá? No, realmente hay una sola. O sea, es una universidad pública y es así, es una solita. Es Universidad de Ciencias Médicas de Cuba y tiene sus diferentes campus, por así decirlo, ok. en los diferentes estados. Tiene un campus en cada estado y tiene en la capital, en La Habana, tiene como cinco campus, pero es una solita, o sea, es una universidad pública y es así, Universidad de Ciencias Médicas de Cuba. En el caso de La Habana, Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, yo me gradué ahí, y cada provincia, o sea, cada estado tiene un campus, todos tienen un campus de Ok, medicina. ok. Entonces, ustedes igual, ese tiempo que la viven en el hospital es como un tipo internado y servicio social, ¿o esto es aparte? Bueno, para que tengan una idea más o menos, llegábamos 8 de la mañana a sala de hospitalización, por ejemplo, cuando estábamos rotando medicina interna. Llegábamos a sala de medicina, nos asignaban nuestros pacientes, o sea, uno tenía habitualmente 1 o 2 pacientes, y ahí practicábamos lo que dábamos en clase, el interrogatorio, el examen físico, todas esas cosas, y hacíamos la nota en el expediente. Ok. Como 10 de la mañana aproximadamente empezaba el pase de visita con el especialista del servicio. Y cuando empezaban a preguntar, nosotros éramos los primeros que empezábamos el pase de visita porque el paciente lo presentábamos nosotros, porque éramos el estudiante de menor categoría. Ah, ok. Llegábamos hasta el diagnóstico del ingreso. Ya de ahí tomaban, empezaban con los internos, o sea, los internos eran los que seguían y ya cerraban con los residentes de medicina interna. Ah, ok, ok. Entonces, el internado y el servicio sí viene a ser muy similar. Sí, como el nosotros. internado de servicio social sí es igual. Entonces, en este tiempo de rotación hacíamos guardias, pero no 24 horas. Hacíamos, por ejemplo, terminábamos a mediodía terminábamos de pase de visita Ok. y nos íbamos a salón a dar, no sé, por ejemplo, farmacología, imagenología, laboratorio clínico, que eran materias que teníamos independientes, inglés, y ya nos incorporamos, hacíamos guardia aproximadamente cada 6 días, de 4 a 8 de la noche, en ese tiempo. Ya después en el internado sí es 24 horas como hacemos aquí. Ah, ok, ok. Y bueno, igual me imagino que la temporada del internado es similar a un año y el servicio, aquí también ya que hacemos un año de internado, un año de servicio y que rotamos por los servicios. Sí, así, eso es igual. O sea, el internado es un año entero y rotas por los servicios básicos. Pediatría, medicina interna, cirugía, urgencia y medicina familiar. Allá se le da mucha importancia a la medicina familiar porque se hace mucha medicina preventiva. Ah, ok. Entonces, medicina familiar es obligatorio. Ok. Es obligatorio. Y terminas el internado y te vas a hacer tu año de servicio social, igual que aquí, a donde te toque. Ah, ok. Puede ser área rural, en la ciudad, donde te toque. Ya. Entonces, no, digo, ya que usted llega aquí al país, ¿sí notó algo muy diferente en la parte el sector salud y todo? ¿O realmente dijo, bueno, es muy similar a como yo me formé? Sí, o sea, realmente no hay tanta diferencia. Salvo esto que te digo que estamos a tiempo completo en el hospital y la verdad que eso ayuda mucho. Ya. Ayuda mucho, sobre todo a desinhibirte, a perder el miedo, a ganar habilidades en examen físico y en medios diagnósticos. Salvo eso, lo demás es muy similar. Por ejemplo, en el internado, nosotros damos consulta. O sea, te tocaba ginecología y te sentabas con el adscrito de gineco en urgencia a dar consulta. Okay. Y te daban chance de examinar pacientes. De hecho, en el internado, pues para pasar al internado teníamos que hacer 10 partos. O sea, era uno de los requisitos. Okay. O sea, sí te exigían. No era solo como aquí, o sea, que llevan muestras, pues, llevan laboratorio, que programas radiografía, ¿no? Realmente trabajábamos, o sea, como internos, o sea, sí, claro. como si estuviéramos en el servicio social, vaya. Ah, mire. Sí. No, y está padre porque, bueno,
el estar a veces solo en la universidad, sentados, estudiando, puro libro, pues se vuelve un poquito así cansado, ¿no? Y ya cuando uno ya empieza a llegar al hospital, empieza a ver los pacientes y todo, pues bueno, ya le empieza a agarrar más el amor y se da cuenta de que pues, lo que uno estudió se puede llevar ya a la práctica, ya no es tan cansado porque lo ponemos ahora sí que en práctica, ¿no? Y pues bueno, más si nos gusta el área de urgencias o lo crítico, pues bueno, es lo interesante con todos los pacientes que lleguen, ¿no? Y bueno, doctor, ¿y cómo le fue en su formación de pediatría? Que veo que, pues bueno, usted labora también en un hospital donde forman residentes. ¿Es muy similar la formación de ustedes, donde se formó, a como nos forman aquí en la residencia? Bueno, ahí no tanto, realmente no. Porque allá como que peso, la docencia tiene mucho peso. O sea, Ok. tiene mucho peso. Todas las semanas tienes que entregar, o sea, no trabajos, pero tienes que presentar temas y se rota o sea, el programa de estudio está, o sea, primero vemos lo agudo y después vemos lo crónico. O sea, por ejemplo, en primer año de la especialidad de pediatría, ves todo lo agudo. O sea, rotas 2-3 meses en gastroagudo, 2-3 meses en respiratorio agudo, en urgencia. Entonces, como que, o sea, vas viendo las cosas como que un poquito como que escalonadas, ¿no? O sea, durante todo ese tiempo que estás en esos servicios, pues vas todas las semanas presentando los temas que se te designen. O sea, tienes que presentar todos los temas que están programados para la rotación. Y al final de cada rotación, pues te examinas. Ok. O sea, con el servicio en el que estás. Ya. Y digo, aquí viene una pregunta interesante. Yo sé que ya ha ido cambiando un poquito el sistema de la formación de los residentes, pero bueno, aquí se acostumbra en ciertos sectores todavía en que, bueno, se quedan en horas de reflexión o un tipo de castigo, por mencionarlo ahí, ¿no? Allá se da mucho esta parte de que se tenga que quedar un poquito más de tiempo o bueno, no respetan mucho esa parte. No, realmente, pues eso sí no pasa. Por ejemplo, ya va en función de cada residente también, ¿no? O sea, va en función de lo que quiera cada cual. Por ejemplo, yo, hasta que no terminaba, no me iba. Okay. O sea, hasta que no terminaba, no me iba. Pero, o sea, dejarte castigados y eso, realmente no, eso no. O sea, el residente formaba parte del resto del equipo y nos trataban igual que los demás. O sea, no nos sentíamos como que toda la carga de trabajo estaba como sobre nosotros. Okay. O sea, en el servicio todos trabajaban igual. Lo que la responsabilidad en cuanto a manejo del paciente, al control de lo que se le había hecho, de las cosas pendientes, sí era de residente, pero siempre con un adscrito supervisante de cerquita, porque los pacientes que tú veías, también los veía un adscrito. Ah, ok. O sea, no estabas tú solito con ellos. O sea, era pues el mentor o el asesor que iba ayudando Así a resolver. es. Y bueno, doctora, de ir a querer hacer cirugía, luego pediatría, ¿cómo termina, digamos, en la área crítica con este tipo de pacientes de terapia intensiva? Bueno, yo creo que junté la adrenalina de la cirugía y de las urgencias con la pediatría, ¿no? Allá, pues, igual lo que les decía, el sistema de rotación, obligatoriamente rotas durante cada año de la especialidad de la residencia 3-4 meses en terapia. Y terapia fue la última rotación que hice el primer año. Y no, o sea, ya. Cuando pasé por terapia, pues me quedé fascinada. Yo dije, yo de aquí soy. Y en Cuba en ese momento había un programa que no tienes que hacer pediatría para hacer terapia. Okay. Podías hacer terapia intensiva pediátrica directo. Y yo estaba terminando primer año. Y me acuerdo siempre, y se lo voy a agradecer siempre a la doctora Polly, que le decíamos así cariñosamente, me dijo, Yuna, no te cambies. Termina pediatría. Y después terapia, que vas a ver que la formación es diferente. Y entonces, pues, roté la primera vez por terapia. O sea, estar siempre alerta con la urgencia, con el estrés, eso me encantó. Y yo dije, yo voy a ser intensivista, aunque sea lo último que haga. Y pues ya, lo que hacía era que cuando, o sea, tenía que cumplir mis otras rotaciones, cada vez que había algún procedimiento, algo que hacer en terapia, pues los adscritos de terapia me llamaban, oye, hay un procedimiento, ¿te lo dejamos? Y yo, sí, espérense, ahí voy. Entonces terminaba mi trabajo y bajaba a terapia. Ok. Y así, hasta que terminé. Ahí mismo donde hizo su formación de pediatría, ¿se quedó a hacer terapia? No, Ok, me fui a otro hospital. ya. Y por ejemplo, ahí donde usted estaba haciendo pedia, ¿había también como para terapia o esto es en otro hospital que se tenga que formar? No, miren, yo hice pediatría en un hospital de la periferia de la ciudad. Un hospital pequeñito, pero con todos los servicios de pediatría. O sea, ahí había, excepto neurocirugía, que solo hay un hospital terminal para las urgencias, ahí hay todos los servicios. Y sí, todos los hospitales de la ciudad, o sea, de la capital, todos tienen terapia intensiva. Yeah. Donde yo hice pediatría, teníamos una terapia intensiva de 14 camas.
Sí. con 2 cuartos aislados. No, sí está grande ya, 14 Pero grados. me fui a otro hospital a hacer terapia por sugerencia de mis adscritos de servicio. ¿Por qué? Porque terapia ya no se hace en un solo centro. Se Ok. hace en varios centros. ¿Por qué? O sea, el que hace pediatría, como se hace aquí, que hace PEDI y después Ujú. la sub, porque hay centros de referencia. Por ejemplo, en el hospital donde yo hice pediatría era el centro de referencia. O sea, toda la terapia intensiva pediátrica rotaba ahí infecto. Ah, ya. Infecto y nutrición. Ese hospital tenía un muy buen servicio de nutrición e infectología. El hospital a donde me fui a hacer terapia, ahí se hacía todo ventilación y hacíamos trasplante hepático. Y íbamos a otro hospital a hacer todo politraumatizado, quemado, y a otro a hacer renal. Ah, mire. O sea, no lo haces en un solo lugar. Qué interesante. Digo, aquí, bueno, cuando fue mi formación de terapia, pues bueno, en general podíamos ver todo en el instituto y sí teníamos algunas rotaciones, que ya quemados, al Ignacio Chávez para ver la parte de cardiología, pero en general en el instituto podías quedarte a hacer todo, ¿no? Aquí realmente sí rotaban por todas partes. Sí, o sea, los hospitales cabeceras, o sea, los más grandes, por ejemplo, como aquí el infantil, el INP, tenían todos los servicios que yo me fui a uno de esos a hacer terapia. Pero realmente, por ejemplo, para manejar quemados, pues tenías que irte a Juan Manuel Márquez. Para manejar bien neurocrítico, pues tenías que irte a Juan Manuel Márquez. Ya. Porque ahí iba toda la urgencia neurológica. Ah, ok. Porque, por ejemplo, en mi hospital se recibía neurología, pero, o sea, nada de urgencia. O sea, cosas programadas, muy rara vez porque no había neurocirujano de guardia. Entonces, pues ahí era mejor la rotación. Cardiología lo hacíamos en el Instituto de Cardiología Pediátrica. Ah, mire. Hacíamos 3 meses de cardiología pediátrica en el instituto. Oye, qué interesante. Digo, Sí. aquí quizás sí en ciertas partes, quizás como en la Ciudad de México, quizás hay ciertos hospitales que están muy evocados, ¿no? A ciertas cosas, pero por ejemplo aquí vas a un hospital y pues te resuelve varias cosas, ¿no? Allá es como algo más determinado, ¿no? Neurocirugía, un área y Sí, así. por ejemplo, sí tienen neurocirugía varios hospitales, pero pues tú lo sabes. Si llevas a un paciente a un centro de trauma, pues le va mejor. Sí, claro. Y así está establecido. Ay, qué El paciente politraumatizado, donde lo encuentre, o sea, a donde llegue se estabiliza y una vez que estabiliza, se va al centro de trauma. padre. Ok, ok. Y realmente les va mejor. Ya. Y doctora, bueno, ¿nos puede platicar en sí para las personas, bueno, que no tienen el conocimiento en sí de qué trata esta parte de la formación de terapia intensiva pediátrica o bueno, aquí en México lo conocemos como medicina crítica pediátrica? En sí, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que ven ustedes o cómo abordan al paciente? Siempre me da risa porque cuando uno le dice a alguien, no, pues ¿qué tú haces? Yo soy médico. ¿Qué? No, pediatra. ¿Y qué haces? Nada más que pediatra, no, intensivista. Y te dicen, Ujú. ¿y eso qué? Y siempre les digo, pues nosotros vemos a los niños graves. ¿Cómo que graves? Sí, pues básicamente para que nos entiendan, los niños que están entre la vida y la muerte. Entonces nos miran así como que eso tan feo lo hacen. Y siempre les digo, pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Sí, claro. Pues alguien tiene que dedicarse a eso. Y realmente los niños son bien agradecidos. Los niños no tienen nada que ver con los adultos en el sentido de que sí pueden estar muy graves y cuando se empiezan a recuperar, se recuperan como si no les hubiera pasado nada. Sí. Sí, como si no les hubiera pasado Totalmente. nada. Entonces, pues eso es. Nos dedicamos a los niños que están muy enfermitos y los niños que están, pues, básicamente debatiéndose entre la vida y la muerte. Sí, claro. No, yo creo que por una de las partes que me fui también a pediatría fue esa situación de ver la diferencia entre un adulto y un niño. Bueno, el niño tiene, digo, mejor pronóstico, le va mucho bien en cualquier tipo de enfermedad, claro, con un abordaje a tiempo y adecuado, pero siempre se ve la diferencia entre un adulto y un niño y pues bueno, totalmente le puedes cambiar la vida, ¿no? Al niño, sobre todo en el abordaje de terapia intensiva. Y bueno, doctora, para platicar un poquito, digo, sé que terapia intensiva pues es varias y extenso, de que podamos hablar de varias enfermedades, urgencias y todo, pero si nos quiere compartir un poquito y podamos platicar sobre el traumatismo cráneoencefálico, que creo que es uno de los temas que pues vemos muy seguido, que hemos tenido la oportunidad de manejar pacientes en conjunto y creo que aquí, bueno, en Tabasco y en muchas partes es lo que abunda, ¿no? ¿Nos puede platicar en sí qué es el traumatismo cráneoencefálico? Mira, cuando me dijiste que íbamos a hablar de trauma craneoencefálico me sentí feliz porque, o sea, es una cosa que voy en la calle, los veo y me enojo. Y nada más que pienso cuando llegan al hospital muriéndose, literalmente. Sí. Aquí es un problema serio, muy serio. No creo que sea solo en Tabasco, me imagino que en todo el país. Ya como que han salido algunas que otras regularizaciones para el uso obligatorio de casco, de que no se pueden montar los niños en las motos. Sí.
Porque es una enfermedad casi siempre prevenible, desgraciadamente. Muy frecuente en la edad pediátrica, sobre todo en los niños pequeñitos, porque tienen, o sea, de su composición corporal, sobre todo los menores de 1 año, la cabecita es la parte más grande y es la que se lleva todos los golpes. A esto es a lo que les va peor también, porque su cráneo es más finito, más flexible, se dañan más. Y, o sea, traumatismo craneoencefálico en pediatría es una enfermedad, como bien dijiste, en este estado, que es donde estamos, muy frecuente. Me atrevería a decirles con toda la confianza del mundo que todas las semanas mínimo vemos 1 o 2 niños con traumatismo craneoencefálico de todas las edades, por todas las causas. Es una enfermedad que por suerte el mayor por ciento de traumatismos craneoencefálicos son leves, esos que se pueden ir a su casa sin problema. Okay. Pero hay un por ciento grande que son graves, que fallecen los niños, aunque le demos todas las medidas y todos los cuidados ideales desde el inicio. Y hay un por ciento que no fallece, pero que queda con secuelas permanentes para el resto de la vida. Okay. Y es algo que realmente está en manos de todos que podemos evitar. O sea, podemos por lo menos intentarlo. Claro. Sí, no, yo creo que que es una de las enfermedades que, bueno, vemos, como usted comenta, ¿no? A diario quizás o a la semana un paciente desde lo leve hasta lo severo, ¿no? Claro, lo más común en la parte leve, ¿no? Que entra en la clasificación de leve, moderado, severo, sí. Pero quizás la mayoría de médicos generales, pediatras, y pues bueno, en nuestra área estamos en contacto siempre con el paciente, digamos, leve, ¿no? El paciente que estaba comiendo en su periquera y no se dio cuenta la mamá, se giró y Se cae, cayó. ¿no? El que andaba en la andadera, igual lo mismo, se voltea a la andadera y se cae, hasta, pues bueno, el paciente que desgraciadamente sufre una caída de un segundo piso, un primer piso, por las escaleras que ya nos ha tocado. El paciente, por ejemplo, que tristemente lo llevaba en una moto y pues Sin accidenta, casco. sin protección, o igual pues accidentes automovilísticos En que a el veces... coche sin estar sentado en su asiento o lo llevan en el asiento de adelante. Sí, súper peligroso esta parte, ¿no? Y es muy triste, o sea, siempre ver un niño gravemente enfermo es triste. Pero si tenemos un niño que, por ejemplo, que empieza con algo sencillo, va complicándose, como que no nos choca tanto como cuando vemos llegar un niño sano y que de manera abrupta, por un descuido o por cualquier irresponsabilidad de nosotros o por cualquier cosa que pueda pasar, llega sin esas condiciones. O sea, la verdad que es muy, muy doloroso. Sí, claro. Sí, digo, en general, pues vemos que es una de las enfermedades que podemos prevenir, ¿no? Por ejemplo, en la parte que nos mencionaba ahorita, que mencionó el carro, yo creo que bueno, para las personas que no tenían el conocimiento, mencionarles que si va a salir con su familia y van a llegar un menor de edad, pues lo ideal es que vaya en un asiento especial, ¿no? En la sillita adecuada. Pues bueno, ya han visto ciertos lineamientos que han salido que dicen que, bueno, los niños menores de 1,5 metros, o sea, deben de llevar un asiento especial o un soporte para que realmente puedan ir fijos adecuadamente, ¿no? En el automóvil. Ya si viven más de 1,5 metros, pues bueno, cambia la circunstancia. Pueden como, digamos, en el asiento normal, ¿no? Pero sí nos he topado varias situaciones del accidente, los niños salen volando, luego me preguntan, bueno, es que lo llevaba con los brazos, pero pues a la velocidad que más salen proyectados, ¿no? Ya nos tocó en una ocasión que, bueno, llegó a urgencias y pues bueno, el niño salió del automóvil, salió lejos y pues bueno, gracias a Dios, pues bueno, se salvó el bebé, pero son cosas que se pudieron haber prevenido usando una herramienta adecuada, ¿no? No, y luego que los llevan a abrazar, porque nos tocó ya 2 veces, o sea, en el instinto de que no se te vaya de abrazarlo, pues les han lesionado la columna. Sí, bueno. O sea, sí. entonces vamos de un extremo al otro. No, sí, esa parte. Ahora, doctora, quería preguntarle, bueno, por ejemplo, porque es la pregunta de muchos de los papás. Bueno, digamos, hablando de un traumatismo craneoencefálico leve, el niño que iba corriendo y se cae con la andadera o estaba en la periquera comiendo y se voltean porque se mueven mucho. Pasa esto, uno como papá, ¿cómo debe de actuar ante estas circunstancias? Primero, siempre que los niños sean menores de 1 año, ahí tenemos que tener una
una vigilancia especial. Ok. Le decía hace un momentico que los menores de 1 año tienen ciertas características corporales y de su cráneo que los hacen más sensibles a tener lesión intracraneal. Ah, ya. O sea, esos niñitos se pueden caer de la periquera o de sus pies y puedes irle peor por las condiciones de su cabecita, que es más grande, de que sus huesitos del cráneo son más flexibles, entonces esto hace que puedan tener más daño. Ok. Los niños más grandes, si las caídas son así leves de sus pies, va corriendo y tropieza con algo, pues estos ya no son tan... O sea, no tienden a ser tan graves las consecuencias de ellos. Siempre van a vigilar y le decimos, si son menores de 1 año, siempre deben llevarlo a supervisión médica, o sea, que un médico lo explore. Ok. Porque los papás pueden ver ciertas cosas, pero hay cosas que a ellos se les va de la mano. Y normalmente lo que les decimos es siempre, ¿perdió conocimiento? A veces, sí lo perdió. Para los papás es un momento muy angustioso, de mucha angustia, y lo que dura segundos, para ellos dura horas. Sí, claro. Entonces es un poquitico, a veces, como que difícil de determinar con los papás. Pero siempre le preguntamos eso. Pérdida de conocimiento, vómitos aproximadamente 1 hora después de la caída, que esté muy dormidito o que esté muy irritable o que tenga cambios de su carácter, de su conducta, como habitualmente ellos no son. Esas son las cosas que vemos. Y lo otro importante, que a eso sí lo identifican rápido, son las convulsiones. O sea, que tenga convulsiones posterior a un traumatismo. Esto es válido para los niños de todas las edades. Pero los menores de 1 año, pues yo recomendaría que siempre lo llevaran a supervisión médica. Por las características específicas de estos niños pequeños. Que tienden a tener más complicaciones y además a irles peor. Ya. Entonces, menor de 1 año, hay que llevarlo a revisión. Sí. Y los niños mayores, ¿en qué momento el papá puede quedárselo en casa o alguna situación tendrían que vigilar o tienen que ir con alguna revisión? De preferencia, yo recomendaría que siempre lo revisara. Siempre es mejor pecar por exceso que por defecto. Claro. Si son niños mayores de 2 años y le digo, como les decía hace un momentico, una caída leve, corriendo en la casa, chocó contra algo fijo, o sea, él iba corriendo y chocó, se cayó de sus piecitos, se cayó de una altura no superior a 1 metro. Esos quizás, si no tienen ninguna de las cosas que le dije, convulsiones, pérdida de la conciencia o vómitos, ninguna de esas cosas, quizás puedan vigilarlo en casa. Pero lo ideal es que vayan a una institución o que vayan con un médico y mínimo lo observen entre 4 y 6 horas. Ok. Si en ese tiempo no hay ningún problema, se pueden ir sin problema a la casa, ven vigilancia. O sea, no es que se van a la casa y ya no pasó nada. Se van en vigilancia y siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. Eso es un requisito muy importante. Ok. No podemos mandar a la casa un niño con una persona que no lo va a cuidar y lo va a observar bien. Ok. No, sí, es algo que cabe comentar porque a veces pareciera, pues bueno, decimos, bueno, va a la casa y lo van a cuidar, pero bueno, no están a veces al pendiente o no saben qué le van a cuidar, ¿no? Entonces, si es un adulto responsable, tenemos que orientarlo sobre lo que va a vigilar y van a vigilar lo mismo que vigilamos nosotros en hospital. Ok. Los vómitos, que no convulsiones, que tenga cefalea intensa, si son pequeñitos que se la bombe la fontanela, ¿sí? Yeah. O sea, esas mismas cosas que vigilamos en el hospital es lo que van a vigilar en la casa, en un periodo de 24 a 48 horas aproximadamente. O sea, no es que se van a ir a la casa y ya no pasó nada, hay que seguir bajo vigilancia. Y, por ejemplo, al pasar todo este tiempo, ¿vale la pena otra revisión o va dependiendo mucho de cómo evolucione el paciente en este aspecto? Cuando lo mandamos a casa, llegó, digamos, es un traumatismo leve, pues se manda a su casa en la vigilancia, ¿tienen que llegar otra vez a una revaloración? Realmente, si no aparece ninguno de esos signos que mandamos o síntomas que mandamos a revisar, pueden quedarse en la casa 24 o 48 horas sin problema. Y así todo está bien porque normalmente las complicaciones más importantes de los traumatismos craneoencefálicos ocurren habitualmente en las primeras 6 horas. Son las horas más importantes. No quiere decir que después no puedan ocurrir. Por eso van bajo vigilancia entre 24 y 48 horas. Ok. En general, la clasificación de leve, moderado y severo, ¿los papás podrían llegar a identificar la gravedad o ya esto es como algo que nosotros como médicos lo vamos a poder dar? Realmente, pues ya eso es algo de nosotros como médicos. Uh-huh. De hecho, a veces hasta a nosotros nos cuesta trabajo, ¿no? Sí. Identificarlo. Los papás los papás habitualmente son bien perspicaces porque conocen mejor a los niños que nosotros. O sea, claro. Yo siempre digo que si un papá le dice que su hijo está mal, usted hágale caso, aunque usted lo vea brincando, porque el que lo conoce es él. Nosotros solo lo vemos un momentico. Los papás habitualmente te dicen, no responde, le habla y no me responde, no se mueve, lo pellizco y no le duele. O sea, los papás indirectamente hacen cosas que hacemos nosotros sin ellos saber.
Sí, claro. Pero sí, o sea, ya para la clasificación de la gravedad, o sea, nosotros como médicos usamos la escala de Glasgow y es lo ideal. O sea, es una escala puramente clínica y eso nos puede ayudar muchísimo al manejo del paciente. Porque el pronóstico de la sobrevida y de o sea, y de las complicaciones del traumatismo craneoencefálico están en lo que nosotros le damos las primeras horas. Ok. Lo que le hagamos las primeras horas. Si no hacemos las cosas a tiempo y bien, pues le va mal a los niños realmente. Ahora, doctora, imaginemos nos llega a urgencias y todo el papá nos lleva o a la consulta, ¿no? Que a veces pasa de que el papá, pues bueno, llega a la consulta con el médico general o el pediatra en su consultorio y ahí como para el médico general y el pediatra, ¿cuál sería su primer como abordaje o qué sería lo que tendría que buscar el médico, ¿no? Miren, para el pediatra yo digo que la herramienta básica que debe tener siempre en la mano y que nunca debe olvidar, aunque vayan por una gripa, es el triángulo de evaluación pediátrica. O sea, eso es vital para el pediatra. Eso nos va a poner en una posición o en otra, en función de la gravedad con que nos llegue el niño. Okay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, yo les digo, aunque lleguen con gripa, usted le hace triángulo de evaluación pediátrica y no se les va a ir nada. O sea, no se les va a ir nada grave a su casa. Pero tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que hacernos la costumbre de hacerlo desde el inicio. Porque luego nos dicen, tiene gripe y no nos volvemos a ver mucho, ¿no? Entonces, si hacemos adecuadamente el triángulo de evaluación pediátrica, ahí no se nos va a ir nada. O sea, nada por lo menos de gravedad. Sí, claro. ¿Nos puede platicar un poquito de este abordaje? Y de hecho, no para el pediatra. Muchas veces los niños van inicialmente con un médico general. Sí. O el que hace triage en algún servicio de salud es un médico general. Y el médico que se enfrenta a un paciente pediátrico, eso es vital. O sea, eso es vital. Eso es como el ABC del intensivista, ¿no? Sí, claro. Evaluar la coloración, evaluar la respiración y la apariencia del niño. Eso es fundamental. Un niño que está encima de su mamá tranquilo, que no responde, que respira con dificultad, que usted lo ve con coloración violácea de la piel o que lo ve muy frío, ese niño tiene una enfermedad grave, aunque no sepamos cuál es. Entonces, eso nos ayuda mucho y no se nos va a escapar nada importante. Qué bueno que lo menciona, doctora, porque siempre el abordaje en cualquier paciente viene a ser como algo similar en el de pediátrico y el adulto, ¿no? Sin embargo, pues bueno, siempre nosotros, o en nuestra formación en general con el médico, pues es como muy mencionado el ABC, ¿no? El ABC, abrir aérea, respiración y la circulación, ¿no? Pero en el triángulo de evaluación pediátrica, algo característico que nada más para recalcar con todas las personas que nos ven, papás y médicos, es que es un abordaje con el niño desde la parte visual, ¿no? De cómo estamos viendo al paciente sin tener que tocarlo, hacerle signos vitales o explorarlo como tal. Nada más con verlo podemos ya orientarnos a que el paciente viene grave o puede esperar un poquito o en qué estado puede llegar, ¿no? Así es. Me da risa porque, o sea, cuando los que se dedican a niños graves, estoy segura que te pasa igual, tú les dices, o sea, como que no me llamen por una gripa, ¿no? Llámeme para algo importante. Y uno siempre se da una vueltecita cuando están todos sentados afuera para, sin tocarlos, ver. Ya nosotros nada más que de mirarlos podemos identificar de lejito, sin estar ni siquiera cerca, quién puede estar grave o no. Por eso yo siempre digo que el triángulo de evaluación pediátrica para nosotros es como el esteto, o sea, eso no nos puede faltar. No, sin duda, sin duda. Ahora, doctora, yo creo que es algo que, pues bueno, es una enfermedad tan común que lo vemos muy a diario, la consulta a los médicos generales, que era lo que mencionamos al principio, pero entra la duda de los padres es hacerle algún estudio, porque siempre a veces me ha pasado, ¿no? Me marcan en la noche o que estaban en un partido jugando en el parque y se caen y dicen, doctor, se cayó. Le hago algún estudio, le hago una radiografía, hay hasta otros papás que me dicen, oye, le hago una tomografía. Entonces, siempre a veces, abusamos de estas herramientas o otro tipo de laboratorio, pero nos puede orientar en qué momento realmente podría ser candidato o es para todos la radiografía o una tomografía o cómo podemos abordar en esta parte. Mire, realmente vamos a partir del punto en que la radiografía no tiene prácticamente ningún valor diagnóstico. O sea, lo radiamos básicamente por gusto. Básicamente. Porque que no se vea nada en la radiografía no quiere decir que no tenga. Sí, no. Porque en la radiografía, si bien nos va, podemos ver alguna fractura. Uh-huh. Pero la mayoría de las veces ni eso. Y nunca nos va a hablar de lesiones intracraneales. Claro. O sea, básicamente una fractura. Entonces los papás le hacen una radiografía, no tiene nada y dicen, ya está bien.
No. Yo realmente no les recomendaría, o sea, no tiene ningún sentido radiarlos por algo que no nos va a dar nada realmente. Y a veces tienen fractura y no es solo la fractura, o sea, no es la fractura lo más importante es lo que está adentro que no vemos en la radiografía. El gol estándar del traumatismo craneoencefálico en nuestro medio es la tomografía. Sin duda. Porque sin duda, o sea, con la resonancia podemos ver muchas más cosas, pero el tiempo que lleva es más costosa, más difícil de conseguir. Lo que tenemos a mano todos es una tomografía y sigue siendo ya les digo, el examen de elección para el traumatismo craneoencefálico. Claro. Y como siempre, abusamos a veces. El niño con un traumatismo craneoencefálico grave, que esos son los que tienen Glasgow por debajo de 9, esos todos llevan tomografía. O sea, ahí no hay discusión, esos todos llevan tomografía. Y los niños con traumatismo craneoencefálico leve, no todos llevan. Ok. ¿A quién no debemos dejar de hacerle tomografía? A niño que llega con 15 de Glasgow, o sea, tiene 14 y se nos va deteriorando. El niño que tiene focalización neurológica, el niño que ya convulsionó, el niño que ya vomitó una hora después del traumatismo más de 2 veces, el niño que en el accidente, si es automovilístico, que es la mayoría de las veces, los niños, sobre todo ya niños más grandes y adolescentes, hubo un fallecido en el accidente y eso nos está hablando de un accidente, o sea, de una dinámica de aceleración muy elevada. Sí, ¿no? Y las posibilidades de complicaciones graves son mayores. Los niños que van en bici o que van en moto sin casco y reciben un golpe directo sobre la cabeza, o los que reciben un golpe directo sobre la cabeza, Claro. esos niños siempre se les debe hacer tomografía. Los niños que tienen focalización neurológica, los niños que se nos van deteriorando, los que tienen escalpe, a veces llega el niñito con una herida de más de 5 o 6 centímetros y podemos Claro. introducir nuestro dedito y Sí. ahí podemos palparlo. Eso, los que tienen sangrado o salida de líquido cefalorraquídeo, o sea, o sale sangre o sale líquido clarito por el oído, por la nariz, eso siempre debemos hacerle tomografía, aunque los veamos bien. Porque las complicaciones pueden ser importantes. O, si lo clasificamos como leve, tenemos esas 4 o 6 horas de vigilancia y siempre debemos como que negociarlo con el papá, ¿no? Porque si lo podemos tener 4 o 6 horas en vigilancia, a ver si no empeoran los síntomas o si no aparece nada nuevo y se mantiene estable y podemos diferir la tomografía. Pero de preferencia en estos casos se debería hacer siempre. No, sin duda. Dice que algo que mencionó, que bueno, siempre le decimos a los residentes o lo que nos toca rotar con nosotros, ¿no? En la terapia, es, dirían, para usar la palabra, ¿no? Hasta ser un poquito como chismosos en intentar saber cómo fue toda la cinemática de trauma o cómo fue, ahora sí que la situación del accidente, ¿no? Porque a veces uno les pregunta, oye, pero sí, ¿qué fue lo que le pasó al niño? Pero ¿qué sucedió alrededor, no? Si hubo algún fallecimiento, qué pasó con las demás personas, a qué altura cayó, si cayó de las escaleras, a cuántas escaleras cayó. Toda esta parte porque, como dicen, bueno, si hubo un fallecimiento, pues lo más probable es que iba a alta velocidad, entonces lo más probable es que el niño haya sufrido, ¿no? A la altura, dependiendo, ¿no? Como usted mencionaba, ¿no? Más de 1 metro, 1.5 metros, o de las escaleras, pues nos orienta de cómo fue el traumatismo y evidentemente las circunstancias o las complicaciones que podemos encontrar en un paciente, ¿no? Y pues a veces pareciera obvio, pero en el momento de la situación a veces no se pregunta y se olvida, ¿no? Y es algo tan importante para poder tomar una buena decisión si hacemos estos estudios, ¿no? Sí, cuando hay un fallecido en el accidente, hasta que no se demuestre lo contrario, a ese niño, pues, o sea, está grave. Hasta que descartemos todo lo que, o sea, que no tenga nada. Porque realmente cuando hay un fallecido, pues, mínimo iba 80 kilómetros. Mínimo. No, sí, claro. Sí, y ahora, bueno, con la tomografía, que es el gold estándar, pues bueno, nos orienta, ¿no? Si tenemos una fractura o tenemos alguna lesión intracraneal, ¿no? Que es a veces lo que tomamos decisiones, ¿no? Para pasar. De ahí, por ejemplo, nosotros, es en el abordaje que llega a urgencias, pero ¿qué pacientes de nosotros pasarían a terapia intensiva? ¿Pasan todos o nada más quedan en urgencias? Bueno, eso depende por lo que nos guiemos, ¿no? Primero, para que no se me olvide porque es importante y luego siempre corremos. Claro. La tomografía no es la prioridad. Ya. La prioridad en todo niño grave, primero lo que tenga es estabilizarlo. Después que esté estable, lo movemos a hacer lo demás, porque inestable no debemos hacerle absolutamente nada ni moverlo porque corremos el riesgo de que fallezca. Entonces, primero estabilización, o sea, lo estabilizamos y después lo movemos a hacer todo lo que sea necesario. Bueno,
deben ir a terapia todos los niños con glaucoma menor de 13 y con lesiones intracraneales. Okay, sí. Eso es lo que está establecido. Que no se cumpla por espacio, porque no son suficientes las camas, pues sí pasa, ¿no? O que tengan un epidural, si tienen un epidural de menos de 1 centímetro, pues pueden quedarse en urgencias. Ya. Pero si no, el resto debe ir a terapia real. Realmente así debe ser. No, sin duda, ¿no? Sí, son definiciones que, sobre todo para la prevención y el pronóstico, ¿no? El saber que el que esté, para los papás que nos escuchan, el que esté en diversas áreas del hospital no significa que no se va a poder cuidar, pero la terapia intensiva pues es un lugar donde hay personas preparadas, enfermeras, la situación multidisciplinaria, donde la vigilancia va a ser sobre todo muy, muy estrecha para ese paciente, ¿no? Que el pronóstico pues cambia, ¿no? Cuando no se aborda adecuadamente. Y siempre yo trato de mencionar el aspecto de que no hago de menos cualquier enfermedad, pero cuando está comprometido el cerebro o la parte neurológica, pues sí cambia el pronóstico si no se lleva un adecuado cuidado al paciente, ¿no? Cambia totalmente el futuro de ese niño y quedan con muchas secuelas, ¿no? Es algo muy triste. Sí, en los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave, primero vamos por la vida. Sí. Y después vamos porque queden las mejores condiciones posibles. Y eso va desde que llega con el primer médico. A mí me da risa porque en algún momento tengo que hacer un tiempo para ir a Palenque a conocer a un urgenciólogo que no sé quién es. Uh-huh. Pero me han llegado 2 niños con traumatismo craneoencefálico de Palenque y la verdad que gracias a ese urgenciólogo, sin duda, gracias a él, a esos niños les ha ido bien. Mire. Porque, la urgencia llegan ahí, no tienen pediatra casi nunca, está él y la verdad los intuba, les pone catéter, les da manejo desde el inicio y con nosotros llegan que casi que hay solo a vigilarlos. Entonces, el primer contacto del niño casi nunca es con el intensivista pediatra, casi claro. Nunca. Habitualmente es con el médico general o con el pediatra. Entonces, ya cuando llega con nosotros, si lo que se le hizo inicialmente no está bien, ya nosotros realmente no tenemos mucho que hacer. Entonces, lo ideal es que todos sepamos manejarlos bien desde el inicio, porque la lesión primaria que provoca el traumatismo, ya esa no la podemos modificar, esa ya está. Sí, claro. Pero la lesión que provoca la hipoxia cerebral y la hipoperfusión, esa es la que nosotros podemos evitar. Y esa es la que hace que a los niños les vaya mejor. Incluso muchas veces haciéndolo todo muy bien, por la magnitud del trauma, pues no sobreviven, ¿no? Pero entonces es muy importante que el médico de primer contacto sepa manejarlo bien. Eso es lo fundamental. Sí. Porque casi nunca llegan con nosotros, de inicio, casi nunca. Sí, claro. Ya con nosotros llegan ya después de segunda intención. Sí, sin duda, yo creo que es un tema importante que esperemos pues llegue al alcance a muchos médicos en general, y también para papás sobre todo, ya que las primeras horas, como mencionaba, son de gran importancia para el pronóstico de cómo le va a ir y adecuado abordaje, ¿no? Como puede ser algo leve, como a veces nos ha pasado, ¿no? Un golpe pequeño, pero pues a veces con ese niño sí cambia las circunstancias, se le genera un hematoma o algo por el estilo, ¿no? Entonces eso hace que pues genere a la larga alguna circunstancia donde se tenga que operar, pasar a quirófano, una intervención por el neurocirujano, ¿no? Para a veces drenar un coágulo de sangre que hay y todo. Entonces, el no confiarnos, aunque el paciente esté muy bien, ¿no? Yo creo que los niños, siempre he dicho que son como aguantadores, porque se caen, se golpean y todo, y pareciera como que no tienen nada. Y cuando lo abordamos, revisamos y todo, pues tiene fractura, tiene lesiones intracraneales que, pues bueno, al final terminan deteriorando al paciente. Sí, ¿cuántas veces no nos han llegado caminando y en 4 horas están intubados? Sí. O sea, entonces no nos podemos confiar. Es una enfermedad y sobre todo, como decías, los niños aguantan mucho. Y ya cuando no aguantan más es que ya están muy mal. Por eso no tenemos que esperar a que lleguen a ese punto. Tenemos que salir a buscar nosotros qué pasó o qué tienen. Ok. No, sí, sin duda, es algo, me acuerdo mucho cuando vimos en la privada, nos tocó un adolescente que iba en moto, no sé si se acuerda, y se golpeó con un camión o algo, y él llegó como si nada, o sea, pero tenía fracturas faciales, craneal y todo eso. Gracias a Dios le fue muy bien, no fue como que ameritara, ¿no? Que lo intubáramos, pero pues bueno,
la parte de lo que son las motos. No tenemos nada contra las motos, ¿verdad? Pero creo que al fin y al caso es un medio de transporte que la mayoría usa, pero tristemente es de mucho riesgo. Pero mucho pónganse riesgo. casco, o sea, mínimo pónganse casco. Sí, y sobre todo yo creo que en esa parte, ¿no? De saber que si lo vas a usar a un adolescente o un menor de edad, hay mucho riesgo, y más si van a llevar a un menor de edad como un bebé, un niño. Yo creo que de los casos más difíciles que hemos tenido, y tristemente a veces se ha perdido la batalla con esos bebés, no se me olvidan que han sido porque anduvieron en un transporte que fue la motocicleta, ¿no? Sí, casi nunca van solos, van 2, 3, 4 y obviamente todos sin cascos. Y mientras más pequeñito, peor les va. Sí, claro, ¿no? Toda esta parte. Doctora, pues bueno, ir como ya en la parte final del tema, me gustaría si nos puede orientar un poquito nada más en el aspecto del tratamiento. Es decir, tenemos el diagnóstico, abordamos, ¿hay algún tratamiento que se le pueda ofrecer al traumatismo leve, moderado y severo? Para, por ejemplo, ¿qué manejo le podemos ofrecer a los pacientes? Miren, como les había dicho hace un momentico, cuando llegan, primero el triángulo de evaluación. Y una vez que hacemos el triángulo de evaluación, nos vamos al ABC. El ABC que siempre usamos, el mismo que usamos para todo. Yeah. La vía aérea, la respiración, la circulación, el mismo. O sea, eso es lo primero, garantizar la vida del paciente. Y después vamos a lo puramente neurológico. O sea, lo primero que vemos en estos niños es, lo primero que hacemos después que evaluamos estas cosas que comprometen la vida, es el examen físico-neurológico. Ahí evaluamos todo lo neurológico. Le hacemos el Glasgow, vemos la reacción de las pupilas, evaluamos si tienen algún, no sé, cefalohematoma, si tienen algún hematoma subgaleal, si tienen un escape grande, como les había dicho hace un ratico, si tienen cabalgamiento. O sea, vamos a lo neurológico puramente, o sea, qué es lo que más compromete en ese momento la condición del paciente. Y después que vemos todo lo neurológico, pues nos vamos al resto. Recuerden que los pacientes solo no tienen cabeza. Hay que examinar el resto del cuerpo, porque muchas veces el traumatismo craneoencefálico va acompañado de traumatismo cerrado de abdomen, traumatismo de tórax. O sea, no nos podemos olvidar del resto del cuerpo. Y una vez que tenemos esto, pues vamos a lo que les decía hace un momentico. Hay dos cosas importantes del traumatismo craneoencefálico. Uno, preservar una adecuada oxigenación cerebral. Eso es importantísimo. Y lo otro, una adecuada perfusión. ¿Por qué? Le decía, la lesión primaria que causa el trauma sobre el cerebro, ya esa nosotros no podemos evitarla. Pero las secundarias, que son por hipoxia, por hipoperfusión, sí podemos evitarla. Y es nuestro principal objetivo. Muchas veces, por ejemplo, nos ha tocado, llega el paciente con un Glasgow de 7 y no está intubado. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no lo intubaron? Y la respuesta es porque respira bien y satura 100. Sí, ya sabemos que respira bien y satura 100, pero todo paciente con traumatismo craneoencefálico, con Glasgow menor de 9, pues aunque respire bien y satura 100 hay que intubarlo, porque tenemos que garantizar la perfusión, o sea, la oxigenación cerebral. Así es. Nos recomendamos, por ejemplo, que si es una persona que no tiene entrenamiento para intubación, lo haga. O sea, porque se ha visto asociado a mayor mortalidad, mayor movilidad en estos casos. Si no tienes entrenamiento, pues mejor no lo hagas. No sé, ventílalo manual, pon una mascarita laringe y envíalo. No perder tiempo con estos niños. Claro. Son niños que tenemos que garantizar una adecuada perfusión cerebral con su tensión arterial. Entonces, son niños que tenemos que ponerle líquidos, que tenemos que estar checando constantemente sus signos vitales. Eso no, no es que lo dejamos acostado ahí porque está bien y no lo vemos más hasta dentro de 5 horas. Cada 30 minutos, 20 minutos, en función, si son moderados, por ejemplo, tenemos que estar vigilándolos. Claro. Y el manejo específico va en función de que tenga. Sí, claro. Porque muchas veces solo tienen edema cerebral y a esos solo vamos a darle manejo del edema cerebral. O sea, con medicamentos, con soluciones hipertónicas, con la ventilación. Tenemos que tratar de tener siempre, como les decimos siempre a los residentes, o sea, no se les puede olvidar la temperatura normal, las glicemias normales, la tensión arterial normal, el CO2 normal, el oxígeno normal, o sea, todo normal. Y si son pacientes con hematomas, pues el tratamiento definitivo la solución para esto, pues es la evacuación. Y para eso tenemos que apoyarnos en la ayuda de los neurocirujanos. Sin duda. Porque aunque pongamos tratamiento adecuado, le demos manejo para el edema cerebral, si no evacuamos el hematoma no vamos a solucionar el problema nunca. Entonces ya el tratamiento específico para cada paciente va a ser en función de la lesión intracraneal que tenga. Claro, claro. Le damos manejo con anticonvulsivantes, sigue siendo de lesión la fenitoína, o sea, ahí no ha cambiado nada. Y el manejo del edema cerebral pues es el mismo, o sea, lo ventilamos, lo dormimos y soluciones hipertónicas.
que es lo que tenemos a la mano y en nuestro medio. Sí, no, claro. Sí, no, sin duda, yo creo que pues es un manejo multidisciplinario en la terapia intensiva con los pacientes graves, ¿no? Los moderados, pues bueno, la vigilancia, ¿no? Y pues en la parte de leve, pues bueno, yo creo que es más que nada más la vigilancia o los datos de alarma que se mandarían a casa con quizás algo de analgesia dependiendo, ¿no? Qué tan grave Sí, esté la sintomático, parte. le damos a sintomático. Es a la eso realidad. Yo creo que al fin y al caso el paciente grave, que es el que nos toca, o el traumatismo severo que pasa a terapia, pues bueno, el cuidado, pues bueno, ya es más delicado, la monitorización y el apego al paciente, ¿no? Que es lo que hace la diferencia con estos niños. Sí, habitualmente, además de los signos vitales, otra cosa que siempre tenemos que tener, y no podemos dejarlo, o sea, vigilar las pupilas, porque si se las checamos a la hora y después a las 3 horas, pues no sabemos en qué momento. Entonces, mínimo cada 30 minutos lo vamos a ir haciendo para ver en qué momento aparece alguna nueva complicación, porque aunque le estemos dando el manejo adecuado, las complicaciones pueden aparecer. Sí, Y claro. va a ser en función de la gravedad del traumatismo y de las lesiones que provoca. Sí, no, sin duda, totalmente. Digo, y al fin y al caso volver a recalcar la parte de que esta enfermedad es totalmente prevenible, ¿no? En el uso de protectores, el cuidado, apego, digo, en la parte de cuando no dejar nunca a un menor de edad, si es bebé o algo solo, porque a veces no sabemos, se mueve, se gatea, se voltea, sabemos que la andadera no es recomendable, pero bueno, muchos papás la usan y cuando vienen a ver se caen, ¿no? O si tienen escaleras en la casa, pues bueno, estar con el cuidado adecuado del niño, ¿no? Y pues bueno, no motocicleta y el carro, pues tener que usar el asiento especial para el transporte, ¿no? Ahora, doctora, ya ir como finalizando, sí me gustaría si nos apoya para volver a recalcar o qué tips le podría dejar a los papás sobre esta enfermedad y qué tips le podemos ofrecer a los médicos en el abordaje. Bueno, los papás, siempre que tenga un niño que haya sufrido un traumatismo craneoencefálico, o sea, un golpe en su cabeza, lo ideal es que lo valore un médico, aunque ustedes piensen que sea innecesario. Eso es lo ideal. Y siempre que vamos a buscar o siempre que le vamos a decir que vayan a la casa o cuando le hablen a un médico, lo primero que les va a preguntar siempre es, ¿vomitó? Mínimo 2 veces después de la hora de traumatismo. ¿Convulsionó? ¿Perdió conocimiento en más de 5 segundos? Para los papás son horas, pero pues son 5 segundos que pasan rápido, pero es importante. Claro. Está muy dormidito, está muy irritable, tiene algún cambio de conducta, algo que, o sea, inapropiado a como es el niño habitualmente. Son las cosas que fundamentalmente vigilamos en los niños con traumatismo craneoencefálico. Ya sea leve, ya sea moderado, porque ya los niños con traumatismo craneoencefálico severo pues ya pues llegan en otras condiciones. Y siempre vean que el niño les responda, que les hable. O sea, por ejemplo, los niños pequeñitos es muy difícil que les hable, pero responden de manera lenta a lo que hacen siempre habitualmente. Claro. Entonces, siempre eso es lo que van a vigilar en casa y las cosas que lo van a alarmar. Porque cuando lo tenemos en vigilancia en hospitalización o en urgencias, cuando van a la casa van bajo esas condiciones también, o sea, vigilando esos signos, que son los más importantes o que nos pueden hablar de gravedad. Y para los médicos que son definitivamente, como habíamos dicho, casi nunca nosotros somos los que los vemos de primera intención. Siempre los ve un médico general o un pediatra. Inicialmente, garantizar primero triángulo de evaluación. Háganle Glasgow, eso nos va a dar una magnitud de la gravedad del traumatismo craneoencefálico. Si tienen un Glasgow menor de 9 y tienen habilidades para intubar o están en una institución donde hay un anestesio, un urgenciólogo, por favor, háganlo, aunque respire bien y sature 100%. Eso va a garantizar muchas cosas importantes después de la recuperación de su niño. Y mándenlo en las mejores condiciones posibles, o sea, nunca los trasladen inestables. Canalícenlo, no le pongan nunca soluciones hipotónicas, aunque ya habitualmente no tenemos soluciones hipotónicas, gracias a Dios, a la mano, ¿sí? Y lo más que pueden hacer ustedes en el área donde están es vía aérea permeable, o sea, una vía aérea segura y mantener mínimo unas tensiones arteriales normales para la edad. Ya sabemos que en pediatría pues va en función de la edad del peso, o sea, va por las tablitas. Con eso es más que suficiente para cuando lleguen a nosotros poder seguir trabajando con ellos y les vaya mejor. Sí, no, la verdad es que es un bonito tema. Yo creo que le agradezco porque haya estado el día de hoy con nosotros y espero que pues no sea la única vez y que empecemos a hablar sobre estos temas, ¿no? De terapia intensiva, de urgencias y toda la situación que surge, ¿no? Mucho en casa. Y sobre todo con el traumatismo craneoencefálico, le agradezco que, es una información amplia, totalmente. Hablar de TCE es solo hablar
mucho de nada más leve, moderado, severo, y el abordaje de terapia intensiva, digo, le agradezco por el compacto que fue, porque realmente hablar del manejo ETC en terapia intensiva es hablar desde cómo intubar al paciente, qué medicamentos, infusiones, el cuidado, ¿no? Totalmente 3-4 días más. que no terminaríamos, ¿no? Todas las valoraciones adecuadas. Pero bueno, le agradezco mucho, doctora, que estuviera el día de hoy. Y bueno, doctora, para las personas que quisieran contactarla a usted, alguna manera, ¿tiene alguna página, algún teléfono que quiera compartir ahorita? No, página no, contigo. Sin Sí, duda. o sea, pues el teléfono personal y sin ningún problema, o a través de ti sin ningún problema. De todos modos, nos llamamos uno al otro, ¿no? No, eso es así es, doctora. No, la verdad es que le agradezco mucho por el día de hoy y pues espero que no sea único, y yo sé que le agradezco mucho por el apoyo al proyecto y sé que vamos a estar trabajando, y pues bueno, aquí y también en la parte de afuera, pues bueno, si tienen duda, pues bueno, yo trabajo totalmente con la doctora a mano con cada paciente que atendemos en terapia, desde el leve, moderado y severo que estamos, ¿no? Ahí apegados. Y pues bueno, gracias, doctora, No, por el día de hoy. a ti por la invitación. Hasta luego.